Matrimonio misyar. ¿Es el matrimonio misyar nulo, prohibido e inválido o es lícito? Primero, debemos saber que el matrimonio misyar, tal como se practica actualmente en muchos países musulmanes, tiene varias formas. Cuando apareció por primera vez, era un matrimonio que cumplía con todos los requisitos del matrimonio, excepto que la mujer renunciaba a algunos de sus derechos, como el sustento o pasar la noche juntos. Pero ahora puede celebrarse sin tutor legal y puede ser sin testigos y puede realizarse en secreto, imponiéndose condiciones como renunciar a pasar la noche juntos, al sustento o a los derechos de herencia entre los cónyuges si uno fallece, entre otras disposiciones. Yo, si Dios quiere, en este video explicaré todas las formas de matrimonio misyar que existen actualmente y si son permitidas o no. Lo primero que tenemos es que si este matrimonio misyar se realiza sin tutor legal, según la mayoría de los eruditos, malikíes, shafiíes y hanbalíes en la escuela, y esto es lo transmitido de Muhammad ibn al-Hasan, este matrimonio es nulo y no está permitido. No está permitido que la mujer tenga intención de celebrar el contrato matrimonial por sí misma ni por otra persona, sea virgen o previamente casada. Esta es la primera opinión. La segunda opinión es la de Abu Hanifa, Zufar ibn al-Hudayl y al-Hasan, y es la opinión predominante entre los hanafíes, además de ser una narración atribuida al imán Ahmad, que Dios tenga misericordia de él. Y esta opinión, y Dios sabe más, es la correcta, que está permitido que una mujer adulta, sensata y especialmente la que ya ha estado casada, celebre su propio contrato matrimonial. Esto es permitido y por supuesto he tratado todos estos temas en detalle por separado, pero en este video intento en la medida de lo posible resumir las opiniones de los eruditos al respecto. El segundo asunto es que el matrimonio se realice sin testigos o en secreto. Así que si este matrimonio misyar se lleva a cabo sin testigos, el matrimonio es nulo según la mayoría de los eruditos, los hanafíes, los malikíes, los shafiíes y los hanbalíes según la escuela. Y todos los eruditos dijeron que si el matrimonio se realiza sin testigos, entonces es nulo, excepto según la opinión de los malikíes. Pero si hay testigos, pero se pone como condición que sea en secreto y que nadie más que los testigos lo sepa, es decir, mantienen el matrimonio en secreto, trajeron a la esposa y al esposo y hay testigos, pero dijeron que no se lo cuenten a nadie, ¿se considera esto un matrimonio válido o no? Según la mayoría de los eruditos, el matrimonio es válido siempre que cumpla con los requisitos, es decir, mientras haya 2 testigos es suficiente. En cambio, para los malikíes el matrimonio es nulo y no se debe ocultar el matrimonio. Bien, el tercer caso, si se casa con ella con la condición de no mantenerla económicamente, y esto sucede mucho. Ahora, alguien se casa con una mujer en un matrimonio misyar, pero dice, no voy a mantenerte, tú te mantienes sola, por ejemplo. ¿Se considera válida esta condición o no? Así que si un hombre se casa con una mujer con la condición de no mantenerla económicamente o que ella misma se haga cargo de sus propios gastos, el matrimonio es válido según la mayoría de los eruditos, los hanafíes, shafíes y hanbalíes. Pero esta condición es nula y él está obligado a mantenerla. Es decir, el matrimonio es válido, pero la condición es inválida. En cambio, según los malikíes, si se descubre esta condición en el contrato antes de consumar el matrimonio, el contrato es nulo, pero si ya ha consumado el matrimonio, el contrato es válido y la condición es nula y él está obligado a mantenerla económicamente. Así que, según el acuerdo de las 4 escuelas jurídicas, si él ha consumado el matrimonio y esta condición fue estipulada en el contrato, en este caso el matrimonio es válido y la condición es nula. Esto se aplica si la condición se estipula durante el contrato, pero si se establece después cuando ya están casados. Él dijo, no, por Dios, no puedo mantenerte económicamente y así. Ella le respondió, está bien sin problema, puedo mantenerme sola. Entonces, esta condición se aplica según el consenso de los sabios, siempre que ella lo acepte. Pero, y Dios sabe más, yo opino que si un hombre se casa con una mujer con la condición de no mantenerla económicamente, y esto se debe a su pobreza o porque tiene otra esposa e hijos, y es la segunda esposa quien acepta esta condición, y él no puede mantener más de un hogar, y ambos acuerdan que ella renuncie a su derecho de manutención, entonces en ese caso esta condición es válida y se puede aplicar, y no le está permitido a ella exigirle la manutención después de eso, incluso si esta condición fue estipulada en el propio contrato.
Y esto es lo que dijo el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Dios tenga misericordia de él. Así como si el esposo se ve imposibilitado de proveer la manutención y la esposa acepta después de eso, entonces en ese caso ella no tiene derecho a reclamarla, porque si no fuera por la renuncia a la manutención, él no se habría atrevido a casarse. Es decir, ahora muchos hombres dicen, no, yo no puedo casarme contigo. Le dije, está bien, cásate conmigo y renuncio a la manutención. Entonces, no es válido que después de que él acepte esta condición, ella venga a reclamar la manutención, porque hay muchas mujeres que no están casadas y hay pocos hombres, y algunas mujeres son adineradas, gracias a Dios, y desean la castidad, pero no encuentran más que a este hombre que no puede mantenerlas. Así que en este caso, si ella acepta desde el principio y de no ser por la renuncia a la manutención, él no se habría casado con ella, entonces en ese caso se aplica esta condición y él no está obligado a mantenerla. Pero si él es capaz de proveer la manutención y no hay ningún impedimento y ella renunció a ella solo por su tacañería, entonces la manutención no se anula y en ese caso él está obligado a mantenerla. Exactamente, es decir, esta distinción es entre que ella se haya casado con él bajo esta condición y él realmente no pueda mantenerla, entonces en ese caso ella no puede exigirle la manutención. Bien, el cuarto caso es que se ponga como condición que la mujer lo mantenga a él o le dé algo. Es decir, que él le haya puesto como condición para casarse con ella. Pero tú, por ejemplo, me das 1.000 cada mes o me entregas una cantidad de dinero. Sobre esto existe la misma discrepancia anterior entre la mayoría de los sabios. El contrato es válido, pero la condición es nula. Y según los maliquíes, si esto se descubre antes de consumar el matrimonio, el contrato se anula. Y si se descubre después de consumar el matrimonio, entonces esa condición no se aplica. Y todo esto, hermanos, es si la condición está incluida en el propio contrato. Pero si esto ocurre después, es decir, después de casarse con ella y él le dice, ¿podrías darme, por ejemplo, una cantidad de dinero cada mes? Y ella acepta, no hay problema. Es decir, los actos de generosidad no perjudican. Por ejemplo, si él se casa con ella y ella tiene hijos y él decide mantener a sus hijos huérfanos o a los hijos que tuvo con su ex esposo. Mientras esto no haya sido una condición en el contrato y se haya acordado después del contrato, no hay problema. Bien. El quinto asunto es que él le ponga como condición que no le asigne su turno o que solo pase con ella ciertas noches o que la visite solo de día y no de noche. Y estos son la mayoría de los casos del matrimonio misyar. ¿Quiero casarme con ella o no? Por ejemplo, te digo que solo estaré contigo 1 hora a la semana y te digo que será de día, no de noche. ¿Por qué? Porque su esposa principal ni siquiera sabe de esto, así que esto también entra en la misma controversia anterior. Según la mayoría de los juristas, los hanafíes, shafiíes y hanbalíes, si un hombre se casa con una mujer con la condición de no asignarle su turno entre sus otras esposas, por ejemplo, que la visite 1 vez a la semana o 1 vez al mes, o que la visite solo de día y no de noche, como sucede ahora, entonces la condición es inválida, pero el matrimonio es válido. Y en este caso, ¿está obligado a ser justo entre ella y sus demás esposas? En cuanto a los maliquíes, dijeron que si esto se conoce antes de consumar el matrimonio, es decir, durante el contrato y antes de la consumación, entonces el matrimonio es inválido, pero si ya ha consumado el matrimonio, entonces se sigue la norma general del matrimonio y esa condición queda anulada. Y esto, hermanos, es si se casa con ella y pone esa condición durante el contrato matrimonial. Pero si la condición se establece después del contrato, ya bajo su tutela, no hay problema. Esto es unánime entre las 4 escuelas jurídicas. Pero lo que veo, y Dios sabe más, es que si un hombre se casa con una mujer con la condición de no repartir el tiempo entre ella y sus otras esposas como solíamos hacer, es decir, que la visite algunos días y otros no, y que no sea equitativo con ella en cuanto a pasar la noche, o que la visite durante el día y no durante la noche, como suele ocurrir ahora en la mayoría de los casos de matrimonio misyar, esto no está exento de 2 situaciones. La primera es que no haya razón para ello, sino que simplemente prefiere a una mujer sobre la otra. Esto no está permitido por consenso. Los 4 madhabs consideran que esta condición es nula, todos están de acuerdo, y el contrato es válido según la mayoría de los eruditos, porque esta condición contradice la esencia del contrato matrimonial y elimina el deber que les corresponde. Y esto, como dijimos, si ocurre en el mismo contrato, pero si ocurre después del contrato, el matrimonio es válido y ella tiene derecho a renunciar al derecho de pasar la noche con el esposo. No hay ningún problema en esto según el consenso de las 4 escuelas si ocurre después de eso. Es decir, un hombre está casado con 2 mujeres y una de ellas le dice, está bien, ve con la otra, yo no quiero que vengas conmigo o haz lo que quieras, siéntete libre, entonces no hay ningún problema en esto. La segunda situación es que haya alguna razón, como que el hombre se case con una segunda esposa sin que la primera lo sepa y no pueda informarle por alguna razón. Y es la segunda esposa quien ha renunciado a su derecho a la pernocta en el contrato. Es decir, ella le dijo, está bien, me caso contigo y eres libre de venir a verme cuando quieras y cásate. O sea, mientras te cases conmigo bajo esta condición, yo estoy de acuerdo. Puedes venir de día, de noche, 1 noche a la semana, 1 noche al mes.
y de no ser por esta condición, él no se habría casado con ella. En ese caso se aplica esta condición y él no está obligado a repartir el tiempo ni a pernoctar con ella. Y ella no tiene derecho a exigirle justicia en la pernocta después de eso. Es decir, después de que se casaron, ella no puede decir, me casé contigo y tengo derecho a una noche como las demás. Y no puede retractarse de esto. O bien acepta la condición sobre la que ambos acordaron, o se separa de él y le devuelve lo que él le dio. ¿Y qué dice el imam Ibn Qudama? Que Dios tenga misericordia de él. Al-Hasan y Atá no veían ningún inconveniente en el matrimonio diurno, es decir, que él la visite durante el día y no durante la noche. Y nuestro maestro Al-Hasan al-Basri solía decir que no veía problema en casarse con una mujer bajo la condición de que le asignara ciertos días específicos al mes, es decir, que él la visite, por ejemplo, 1 o 2 días al mes. Y si ambos están de acuerdo con esto, entonces se cumple esa condición. Bien, el sexto punto, que es muy importante y sobre el que me preguntan repetidamente, es la condición de que no haya herencia mutua entre ellos. Es decir, que él se case con ella bajo la condición de que no la herede o que ella no lo herede a él. Por ejemplo, a veces alguien viene y me dice, yo gracias a Dios soy rico y quiero casarme con una mujer, pero temo que si muero ella herede mucho dinero. Así que me caso con ella bajo la condición de que no herede de mí. Y ella me dice, estoy de acuerdo, él me dará todo lo que necesito y ya está. O una mujer muy rica, multimillonaria, que se casa con un hombre y dice, no, si muero, él tomará de mí, por ejemplo, la mitad o una cuarta parte de la herencia. Así que surge un problema. Por eso me casé con él bajo la condición de que si yo muero, él no me herede y si él muere, yo no lo herede a él. ¿Es esta condición inválida? Esta condición es inválida según la mayoría de los sabios y no se toma en cuenta. Y si uno de los dos muere, entonces el otro lo hereda y el matrimonio sigue siendo válido según la mayoría de los sabios, a excepción de los shafiíes. Los shafiíes consideran que el matrimonio es nulo si esta condición se estipula en el contrato. Pero lo correcto es que el matrimonio es válido y esta condición no se toma en cuenta, siendo la condición inválida. Este es en resumen el fallo sobre el matrimonio de Misyar en todas sus formas. Y por supuesto he hablado de ello en detalle en mi explicación, la enciclopedia de jurisprudencia de las 4 escuelas. He intentado resumirlo lo más posible y Allah glorificado y exaltado sea es el más alto y sabio.